De una vez empecemos leyendo la Escritura, la palabra del Eterno. En el Evangelio de Johanán, de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 44, dice que Yeshua exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Escuche bien. Yeshua exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Verso 45. Y el que me dice, y el que me ve, ve al que me ha enviado. ¿No? Esto estaba hablando, ¿cierto? Y entre todos ahí los que escuchaban estaban sus, ¿qué? Sus Coanim, sus discípulos, ¿cierto? Sus sacerdotes, real sacerdocio. Y dice: el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. Pero sabemos que realmente Él es el mismo, ¿cierto? Solo que se despojó y vino y tomó la forma de hombre en la tierra, de siervo, haciéndose, ¿cierto?, como el Hijo de Él mismo. ¿Lo entiendes? Tomó en esta dimensión terrenal la forma de Hijo. Entonces dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Ah, aquí está la respuesta de lo que estamos hablando. El que dice, me ve, ve al que me ha enviado. O sea que está corroborando que Él, ¿cierto?, es el mismo, ¿o no? Ve al que me ha enviado. Verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Recuerdas aquel día cuando el Señor te habló en la oportunidad que sí escuchaste? Porque muchos escuchamos, muchos llamados, muchas veces habló, pero no habíamos prestado atención a su, ¿cierto? No quisimos ver la luz, no quisimos. Queríamos seguir en el mundo, ¿o no? Entonces vino al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y cuando dice he venido al mundo, no está diciendo he venido solo a Israel, no, al mundo entero, ¿cierto? Porque sabe que el mundo estaba ¿en qué? En tinieblas. Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, cuando está diciendo esto, yo la luz, he venido al mundo, esto se refiere a Génesis capítulo 1. ¿Y la tierra estaba qué? ¿El mundo estaba cómo? En oscuridad. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Y esa luz resplandeciera delante de este planeta, de este mundo, ¿o no? Entonces, Él viene a este mundo como luz porque estaba en tinieblas. ¿Ok? Porque dice, el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para eso vino. Y gloria al Eterno que nos resplandeció y pudimos recibirlo. ¿Cierto? Verso 47. Si alguno oye mis palabras
Y ese oye mis palabras, ¿a qué se refiere? Si alguno shema mis palabras, si alguno que escucha, atiende a mis palabras, a mi voz, las razona con la inteligencia espiritual, no almática, eso quiere decir que alguno oye, dame esa palabra, oye, fue shema. Shema. Hay una unción muy especial ahora, cayendo, siendo derramada. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, y no las guarda, yo no lo juzgo. Escuchen bien, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar a Dios. La venida de nuestro Yeshua no fue a juzgar, porque todavía no eres el juicio final. No, Él está diciendo, si alguno, ¿cierto? Dice en el verso 47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vino a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿En el qué? O sea, en el juicio final, ¿cierto? Escúchenme, toda la palabra que usted ha leído de la Biblia, ha escuchado por prédicas, todo lo que es la palabra del Eterno que ha venido a usted y a mí, será la que nos juzga al final, para salvación eterna o para condenación eterna. ¿Estamos entendiendo? Porque nadie podrá presentarse delante del Señor y decir, Señor, es que yo pequé por esta razón, porque yo no sabía o no me dijeron, no. Nadie en el juicio final va a poder abrir su boca para defenderse. Para decir es que yo no soy culpable. ¿No? Por eso ahorita tenemos abogado. Hablábamos el martes de esto, ¿cierto? Creo que fue. Abogado tenemos para ¿con quién? Eso fue la semana pasada. Para con el abacados, el Padre. Abogado tenemos ya. Pero cuando llegue el juicio, ese abogado ya no puede abogar. Porque se cumplió el tiempo, ¿cierto? De él poder abogar por nosotros. Ya no va a poder hacerlo. Ya lo que se vino fue el día del juicio. Y el día del juicio, ya las pruebas que tenga el fiscal, ¿usted sabe quién es el fiscal? A Satán. Ese es el ente acusador. Podrá acusar. ¿Cierto? Él hizo esto, ella hizo esto, de lo cual nunca se arrepintió. Sus lágrimas esas noches cuando lloraba no eran genuinas. Se puede demostrar aquí que siguió pecando en lo mismo. ¿No? No, he tenido mis dudas. Y entonces el Señor está hablando y nos está diciendo, el que me rechaza, y cuando dice el que me rechaza, no mire la persona de Yeshua, mire el líder, este niño. Él es este niño. El que me rechaza es este líder, ¿cierto? Y todo lo que él da como mensaje. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Ya? Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, el Abba mismo, que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea que Yeshua, ¿qué hablaba? Ni más ni menos. Tremendo, ¿no? Es tremendo porque esto quiere decir que todo lo que Yeshua habló en la tierra fue lo que el Padre
le permitió que hablara en la tierra. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuánto has hablado de lo que te envió el Padre a hablar? ¿Cuánto has hablado de lo que el Padre te envió a hablar? ¿Cuánto? Y ahora, ¿cuánto has hablado de tu propia cuenta? Y si lo vemos en todos los años de tu vida, tengo un porcentaje de cuánto habló usted, lo que quiso, y cuánto realmente salió por su boca lo que el Padre quiso que se expresara o se dijera. Si lo hacemos no por todos los años de vida que tienes, sino si lo hacemos solo por un día, hablemos de este último día. Todo lo que hablaste hoy, ¿cuánto fue enviado por el Padre a decir? ¿Y cuánto de lo que hablaste todo el día de hoy fue de tu voluntad? ¿Cuánto pudo haber sido agradable al Padre de lo que hablaste? ¿Y cuánto no? Y si solo lo hacemos de este último día hoy, alguien me podría decir, si solo hoy cumpliría con el 100% de haber hablado lo que el Padre le envió, calificamos, ¿cierto? Pongámosle pues el 80%. Pongámosle el 60%. Y podríamos seguir avanzando en el porcentaje de todo lo que hablamos hoy. ¿Cuánto fue realmente de parte del Padre que habláramos? ¿Aló? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Yeshua, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Aló? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces usted tiene que permanecer mudo ante las demás personas y no conversar más. No quiere decir eso. Acá entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablemos, su palabra tiene que ser tal conforme Él nos envía a dar su palabra. ¿Listo? Pero cuando no sea su palabra, que nuestra conversación sea ¿qué? Sana, edificante, no obscena, no malintencionada, ¿cierto? No de una forma que deshonre al Padre, ¿cierto? ¿Lo? No conversaciones, palabras ociosas. ¿Alguien me podrá decir qué es ocio? Sí sabemos, ¿no? ¿Qué es ocio? Y sabiendo qué es ocio, entonces, ¿qué son palabras ociosas? Que no aprovechan para nada, que no edifican, que en vez de honrar el nombre del Señor lo deshonran, ¿cierto? Y a veces, pues, se puede pecar ahí también. Escúcheme, hay conversaciones que son tenidas por pecado, porque la Escritura dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Tremendo, ¿no? Y a veces no hemos tenido en cuenta eso. Y Él está diciendo claramente, Él ha hablado, pero no por su propia cuenta, sino lo que el Padre mismo le dio a que Él hablara, a lo que lo envió a hablar, ¿cierto? Me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, mandamientos. ¿Aló? Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna.
Por eso dice, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Aló? Cuando Él está hablando del reino, cuando Él está hablando el mensaje que vino a traer a la tierra, a este mundo, está diciendo que Él lo hablo tal como el Padre, el Abba Kadosh, me lo ha dado, me lo ha dicho. O sea que Él no se inventa. Él lo habla como el Padre le dio mandamiento de que debía hablarlo. ¿Ya? Pero hoy en día vemos una cantidad de mensajeros, digámoslo así, de ministros, de pastores o de líderes a nivel mundial, que hablan una cantidad de cosas que uno por el Ruaj, por el Espíritu, sabe que son barbaridad. ¿Sí? Y aún son doctrinas erradas, lejos de lo que realmente hay en el contexto bíblico. ¿Alguno ha dado con alguno de esos personajes? Ahora, ¿cuánto más decir de muchos, ya, que si el Señor los tomó a nivel un día, a nivel profético, porque es el ministerio, uno de los ministerios más delicados? Porque cuando tú dices que eres profeta, entonces hay algo sumamente delicado. Y es que estás diciendo que por tu boca sale la palabra viva de Elohim, del Eterno, que es su voz a través de ti. Entonces, cuando vemos este ministerio, digámoslo, el llamado ministerio profético, ¿cierto? Y vemos profetas que le, digamos, adjudican unos mensajes que dan que son de parte del Eterno. ¿Sí? Profetas que dicen, el Señor me ha dicho que te diga. ¿Lo? Es delicado. El Señor me ha dicho que te diga. O el Señor, sí, me ha mostrado esto o aquello. Pero si realmente no ha sido el Señor, sino que ha sido de su propia opinión, de su propia visión almática, es algo muy delicado. Y por eso la palabra nos manda en este tiempo, Mateo 24 está claramente expresado. Vendrán muchos ¿qué? Falsos. Y entre este caso habla de profetas. Vendrán muchos falsos profetas en su nombre, en el nombre de Yeshua, a profetizar lo que no ha sido mandado a decirse. ¿Aló? Y entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Sencillo. Discernimiento. ¿No? Una manifestación que debemos alcanzar, el discernimiento. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene el discernimiento? En la presencia del Eterno. Cuando tú te haces íntimo de nuestro Abacados, te haces íntimo con Yeshua, te haces íntimo con el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, entonces Él, por ser su amigo, no te va a dejar desviar. Entonces, ¿qué te tiene que dar? Te tiene que dar discernimiento, que opera como una especie de radar en tu vida para saber qué viene de parte de Él y qué no viene de parte de Él. Qué es de las tinieblas y qué es de la luz. ¿Aló? Eso es discernir. Discernir es diferenciar. Y en este caso, hablando bíblicamente, discernimiento es diferenciar entre el bien y el mal. ¿Aló? El Eterno le dio discernimiento a Adán y a Eva. Buena pregunta. Son muy listos, porque ya están razonando. Si le dio discernimiento, entonces ¿por qué cayeron?
Ya los voy conociendo. ¿Qué opinas? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿No? Escúchame, como todo era perfecto y como ellos no conocían el pecado, ellos no requerían del discernimiento porque todo era perfecto y no había pecado. ¿Cierto? No había pecado. Por eso fácilmente Eva se deja seducir. ¿Ok? Escuche bien, se deja seducir. Ahora, ¿fue error del Eterno no haberles dado discernimiento? Si les hubiera dado el discernimiento, ellos tendrían que haber conocido la maldad como el bien. Pero Él los crea, ¿cierto? Y los crea con una conciencia pura, limpia y solo de bien, no de maldad, de pecado, ¿cierto? Y yo personalmente creo que por eso el Eterno decide dar el plan de salvación y de redención, ¿cierto? ¿Ok? Y nos dio esa oportunidad, ¿ya? ¿No? Ahora, aunque no hayan, si hayan tenido o no hayan tenido el discernimiento, una de las cosas por las que el Padre permite que ellos caigan, tengan la caída y expulsados del Edén, es porque ellos alcanzaron a ver al Eterno cara a cara. Y si Hasatán viene y habla con Eva y le da las palabras y la endulza y le dice lo que le dijo y la seduce y la hace caer, digamos, ¿cierto? ¿Ella qué tuvo que haber hecho? Primeramente, consultar con su marido, ¿cierto? Y segundo, como el padre se paseaba por el jardín, hablar con el padre. Pero cuando alguien se aparta y rompe su comunión con el padre, ¿cierto? Y empieza como a hacerlo a un lado y a apoyarse más bien en otras fuentes, tarde que temprano tiene que venir la caída. ¿O no? ¿Acaso es que Eva, el padre la tenía castigada y le dijo, no me vuelvas a hablar? No, ellos podían hablar con el Abba, con el Padre cara a cara. ¿O no es así? Entonces Eva, ¿por qué más bien no se detuvo antes de tomar una decisión y preguntarle al Padre? ¿Aló? Entonces toma la decisión errada. ¿Aló? Por eso cuando vayas a tomar una decisión, consúltala directamente con nuestro Abba, Kadosh. ¿Ya? Si alguien te da una palabra, aunque la veas como de parte del reino, muy certera, ¿cierto? Es bueno que a veces pidas confirmación. Si tienes la certeza de una vez porque tienes un alto discernimiento y de una hueles que sí, listo, acéptalo. Pero si tienes dificultad porque no hay una buena comunión con el Padre y te cuesta discernir si viene o no de parte del Padre lo que te están diciendo, busca en Él la confirmación antes de tomar cualquier decisión. ¿No? Así tiene que ser. Porque muchos hablan lo que el Padre no ha enviado a decir. ¿Ok? Hoy estamos viendo un tema. El tema es tu voluntad o la mía. Y cuando dice o la mía, es el Padre que nos está diciendo. El Padre nos está diciendo tu voluntad o la mía. Es como si nos estuviera en cierta forma advirtiendo o también confrontando
Porque es hora de nosotros realmente venir a qué? Su voluntad. Ahora, acabamos de leer Juan 12, verso 44 al 50, donde Yeshua está hablando y haciéndonos entender, y en ese tiempo a sus discípulos, que todos seríamos juzgados por su palabra. Entonces, tanto ellos como hasta el día de hoy, todos los que hayamos escuchado su palabra y estén por escuchar su palabra, todos seremos juzgados por él, porque él es la palabra, ¿cierto? Lo está diciendo que él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Pero qué? Que la palabra que él ha hablado, esa lo juzgará el día final. Y el día final, el juicio final, ¿está a cargo de quién? Yeshua. Yeshua, porque él es la palabra. Y está diciendo la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Yeshua está encargado del juicio final. ¿No? ¿Qué irán a hacer enfrente de él? Pilatos, Herodes, Caifás, todos aquellos. ¿Qué irán a hacer? ¿Qué irán a hacer aquellos que renunciaron a recibirlo, que lo rechazaron? Como dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Serán juzgados por él mismo. Veamos Mateo capítulo 6. ¿De qué habla Mateo 6? De una oración muy poderosa, que al día de hoy todavía esa oración tiene todo el poder, pero que esa oración no es para hacerla como la hacíamos antiguamente en el mundo, como aquel rezo, ¿cierto? Como un lorito repitiendo algo y con la mente y el corazón puesto en otras cosas. Esta oración tiene muchísimo poder. La oración llamada ¿el qué? El Padre, pero que muchos la tienen como no el Padre de ellos. Ellos no podrían decir el Padre mío, ¿cierto? El Padre nuestro de nosotros. Más bien ellos dirían tu Padre, la oración de tu Padre, porque ellos no hacen esa oración. Quien no vive esa oración, entonces no eres hijo de ese Padre. Yo soy hijo de mi Padre si lo obedezco. Cuando yo decido desobedecer a mi Padre, yo no soy hijo, porque estoy haciendo otra cosa diferente a la voluntad de mi Padre. Y la Escritura es clara y nos dice quiénes son hijos del Padre y quiénes son hijos del diablo, ¿o no? ¿Habrá acá algún hijo del diablo? No creo. ¿O sí? Mateo 6, pero no lo voy a leer todo. Voy a extraer de ahí un verso. Todo, la oración es poderosa, pero hay un verso que es, creo yo, el más poderoso de todos dentro del Padre Nuestro, la oración del Padre. ¿Cuál verso será? Mateo capítulo 6, vamos a leer el verso 10. ¿Listo? Dice, venga tu reino, venga tu reino. Vamos a leerlo todos juntos. Verso 10. Venga tu reino, ¿qué más? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Wow. Usted participó conmigo leyendo, ¿ok? ¿Y la palabra?
Por su boca salió esa palabra. Venga tu reino. Venga tu reino. Vamos a tratar de entender este verso. Porque realmente a eso vino Yeshua. ¿Él vino qué? A traer el reino. De hecho, lo dice claramente, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, es porque Él mismo es el reino y estaba en la tierra. ¿Cierto? Cuando un rey, ¿sí? Y en este caso como Él, cuando el rey de reyes, nuestro Yeshua, va a un territorio, cuando un rey va a un territorio, no es solo un cuerpo el que está allá, es todo el reino. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando tú como hijo del rey de reyes, cuando tú como hijo del rey de los ejércitos celestiales, ya que eres un príncipe, vas a algún territorio, entras a alguna casa, ese reino va contigo. Quien no honra ese reino, quien no honra a ese príncipe, esa princesa, ¿cómo será entonces honrado por el reino de los cielos? ¿Estamos entendiendo? Cuando uno de nosotros en el mundo entero, como hijos del rey de los ejércitos celestiales, vamos a cualquier lugar, si somos realmente hijos de honra y andamos en la justicia, vamos a ser honrados. Pero hay de aquellos que no honren el rey. ¿Qué vendrá? Y dice el verso 48 de Juan 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. O sea que cuando tú entras a un lugar con justicia, ¿sí? Porque eres justo, como uno hijo obediente del Eterno, no está entrando ese hombre, esa mujer, cualquiera, o un común y corriente. Está entrando un príncipe o una princesa, hijo de un rey. Y entonces en ese lugar, la atmósfera tiene que cambiar. ¿Aló? ¿Alguna vez a tu casa ha entrado alguien importante? Listo. Te fuiste al momento cuando alguien importante entró a tu casa. Antes de que tocara la puerta y entrara, había un ambiente. ¿De qué? De pereza, de zozobra, de dolor, de contienda, o de risa, o de no sé de qué. Era un ambiente ¿qué? Común, ¿cierto? Pero cuando toca y entra, ven que llegó el personaje importante, ¿qué pasa? Se asoma así por encima de la cortina. ¡Ay! Llegó, ¿cierto? Recógeme esos zapatos, corre. En un segundo quieres arreglar lo que no arreglaste en todo el desorden, ¿cierto? Tienes vergüenza de que el que va a entrar vea qué, a Tohu, sentado a tu mesa. ¿Usted sabe quién es Tohu? ¿Cierto? Ya sabemos quién es Tohu. Ese demonio que ayuda a generar el desorden, ¿cierto? Todo tirado por todos lados. Un desorden tremendo. Sucio, oscuro, de todo. Y cuando llega entonces ese personaje importante, hay veces queremos arreglarlo todo en un segundo. Por más que corramos y quieras, te va a quedar por allá la media o el calzón, no sé qué tirado por allá en un rincón y usted por allá de lejos va, me quedó, ¿cierto? Se me olvidó, se me pasó a guardar aquello, esto. Pero cuando entra esa persona, ¿cierto? Esa atmósfera cambia, ¿o no? Y se siente algo diferente.
Y se siente en el ambiente como ¿qué? Como una honra porque estás siendo visitado por alguien importante. ¿O no es así? Que lo digan en este caso nuestros abuelos, ¿cierto? Padres de nuestro o nuestros padres terrenales o abuelos, cuando les llegaba por decir el sacerdote del pueblo a la casa. No sabían ni dónde sentarlo, ni dónde ponerlo, ¿o no? Le daban el mejor lugar en la mesa, le daban el chicharrón más grande, le daban, o sea, ¿lo atendían o no? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque esa persona no era cualquier persona, venía, ¿cierto? A una visita y entonces hacía que el momento fuera importante, ¿cierto? Y tú en el momento te estabas sintiendo ¿qué? Honrado con esa presencia. Tú no sabías si aquel sacerdote a qué venía, a reprender a lo que fuera, pero era alguien importante, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros estamos yendo a visitar a alguien, estamos cortando reino. Y ahora no estamos hablando de cualquier reino, estamos hablando del reino de los cielos, ¿no? Hay personas que se gozan, no sé con tu visita, pero hay personas que se gozan con la visita de un hombre o una mujer realmente de reino. ¿Por qué? Porque sabe que portan autoridad para resolver muchos asuntos que en esa casa están haciendo falta por resolver, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que puede alegrar a las personas que reciben la visita. Y en cierta forma hay que, sin querer queriendo, un leve interés de ser visitado. O si no, preguntemos, ¿por qué quieres que Yeshua venga hoy a tu casa? ¿Por qué quisieras que hoy el Rey de Reyes y Yeshua entrara hoy a tu casa? Entonces podríamos salir primeramente para adorarlo, para expresarle mi amor, para besar sus pies, para dejar que mis lágrimas caigan sobre sus pies, y cosas muy hermosas. Pero sé que también en muy adentro hay cosas que como María, Miriam, la hermana de Lázaro, quería pedir, o como Marta, la hermana de Lázaro, o como Jairo, ¿no? O como Nicodemo con una pregunta que no podía resolver, o como Zaqueo que se sube al árbol porque quería, ¿cierto? Todos tenemos un leve interés de vernos con el Rey, ¿cierto? ¿O no? Y aunque no sea para un favor personal, de salud, económico o cualquiera de estos, hay algún interés. No diga que no. En mi caso habría interés por preguntarle algunas cosas que tengo sin conocer. Juanito Preguntón, les he dicho. ¿Cierto? Hay cosas dentro de lo que deseo que sean reveladas. Y no estoy pidiendo algo en salud, económico, no. Quisiera verme con él para preguntar muchas cosas también. Después de una larga adoración que le dé y en su presencia, un éxtasis regando lágrimas a sus pies y todo eso, viene un momento en que va a empezar un diálogo, ¿cierto? Entonces sí tenemos algún interés por hablar con el Rey. Y hay personas que están esperando la visita, así no sea del Hijo, del Rey de los Ejércitos, de Yeshua, pero sí uno de los príncipes, que fueron autorizados para aportar su reino.
para llevar las buenas nuevas a esos territorios, a esas casas en ruina. ¿No? Te debes ver como lo que eres. El diablo te ha hecho ver como como el jornalero, como el simple, no. Aunque físicamente en este momento estén laborando en algo que no sea para el mundo tan visto y tan, ¿cierto? Una labor muy simple. Eres hijo del rey. ¿Aló? Yeshua, que vino a ayudarle a su padre putativo, José, en la carpintería, ¿o no? Fue carpintero, pero ¿era qué? Rey. David estaba ¿dónde? Con las ovejas, ¿dónde? En el campo. ¿A qué olía? ¿Pero era qué? Rey. ¿O no? ¿Tú qué eres? Qué bien. Entonces dice, venga tu reino. Y podríamos preguntarnos, ¿qué fue lo que trajo? Cuando dice, venga tu reino, él está diciendo, enseñándoles, cuando oren, digan esto, venga tu reino. Yeshua ya vino. ¿Cierto? ¿Qué trajo con su venida a esta tierra? ¿Mm? ¿Qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que trajo, amado? Trajo la restauración de todo, trajo la restauración de todo, según como es en el cielo. Trajo la restauración de todo lo que el enemigo había dañado, había destruido, había robado. Trajo la restauración de todo según como está el diseño en el reino de los cielos. Venga tu reino. Vino con todo. Escúcheme, vino con todo lo que el ser humano necesita, requiere para alcanzar ¿qué? La salvación eterna, entrar al reino eterno. Trajo todo, mis amados. No hay nada que nos falte, porque Él es la plenitud. Trajo todo. Y si trajo todo, entonces, ¿qué pasa? Que muchos todavía, ¿sí? Sufren. Y cuando hablo de sufrimiento, en muchas áreas, porque todavía muchos sufren. Sentimentalmente, o escasez económica, o de recursos, o enfermedad, y no estoy queriendo decir que ya no podemos pasar por muchas de estas, sí, pero que sean por la voluntad del Padre, porque quiere probar algo en tu vida y después de ser probado, te saca de esas situaciones. ¿No? Y si te probó económicamente, nunca más te probará en esa área. A no ser de que caigas, ¿sí? En una falta grave. Que tenga que hacerte pasar de nuevo por una prueba que habías aprobado, ¿ya? Pero que tú mismo, por tu desobediencia y pecado, hiciste que volvieras a caer ahí. Pero mientras te mantengas en obediencia, cuando pasas una prueba, esa prueba jamás volverá a ser entregada en tu vida, dada a tu vida. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, ya la aprobaste. Aprobaste el examen, digámoslo así. ¿Ya? No va a volver. Entonces, si el reino vino y trajo todo, y trajo la restauración a tu vida en todas las áreas, ¿qué pasa? Que todavía no se ve.
bueno para analizarlo, ¿no? Y esto nos tiene que confrontar y llevar a decir, bueno, ok, Padre, ¿esto que estoy pasando es una prueba o fue una consecuencia de mi pecado? ¿O en qué desobedecí? Recuérdame si no lo recuerdo, en qué desobedecí, que esa desobediencia me tiene pasando por esta situación. Entonces el Padre podrá decir, no, hijos, simplemente te estoy probando. ¿Ya? O te podrá decir, sí, desobedeciste en esto y esa es la consecuencia de la desobediencia. Entonces ya sabrás decir si es una prueba o si es una consecuencia por desobediencia. Pero hay gente que a las desobediencias, a la consecuencia por su desobediencia, le están llamando prueba. Y ante otros hermanos que tienen buen discernimiento, no, estoy en una prueba y el hermano sabiendo, si estás pasando por la desobediencia. Pero bueno, llama la prueba, ¿no? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo. Ahora, ¿la voluntad de quién? La voluntad de Elohim, la de Elohim, no la de otro, de ningún ángel. La de Elohim, ¿por qué? Porque esa voluntad es perfecta, ¿cierto? Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice, y no sean conforme a este mundo, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser renovado en nosotros? La forma de pensar. La vieja, la anterior forma de pensar mundana es la que tiene que salir de nuestra mente, ser renovada por la nueva. Entonces, si anteriormente usted era, no, eso no es posible, ahora usted tiene que decir, todo es posible al que cree, todo le es posible. No, pero es que estoy enfermo. Entonces cambie su mentalidad y diga, no, no estoy enfermo porque por la llaga de Yeshua yo fui curado. ¿No? Ay, es que yo soy solo y estoy abandonado y mi padre me abandonó y mi madre, yo soy huérfano y tengo el rechazo más grande del mundo. ¿Aló? Entonces, pase a la nueva forma. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren y fuera huérfano y lo que sea, ¿qué? Con todo, mi papá me recogió. ¿Sí o no? Con todo, mi padre me trajo a su reino. Aleluya, sea la gloria. Con todo yo te recojo. ¿Ya? Entonces, no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim, del Eterno, del Abacadosh, del Padre. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim, de nuestro papá, de nuestro Abba? Perfecta. ¿Su voluntad es qué? Buena, agradable y perfecta. Y aquí tenemos un gran problema. Porque aunque conocemos esta escritura y sabemos que esto está escrito, pregúntele al que está a su lado, ¿por qué entonces hay cosas de la voluntad de mi Padre que no te agradan? Wow. Sí, es que lo acabamos de leer. Yo no sé si en su Biblia lo dice. Yo creo que sí, porque usted lo acabó de leer también. Y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Eterno, del Padre. Y disciernan, quiere decir, diferencien, sepan diferenciar, discernir, sepan diferenciar entre qué es bueno para el Padre y qué es bueno para el alma suya.
y va a encontrar una gran diferencia, ¿cierto? Entre qué es agradable para el Padre y qué es agradable para tu alma. Y entre qué es perfecto para el Padre y qué es perfecto para tu vista, tu alma, tu emoción. Y entonces cuando discernimos, por eso está hablando, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Eterno, ¿cierto? Tenemos que hacerlo así. Ahora, un personaje como Hasatán no la hizo, él no hizo la voluntad del Eterno en el cielo, mucho menos aquí en la tierra la ha hecho ni la quiere hacer. Entonces, es por esta razón que Hasatán seduce a muchos a desviarse de la verdadera voluntad. ¿Aló? ¿Todavía estamos aquí? Entonces, eso es lo que hoy tenemos que entender. Como él no hizo la voluntad del Eterno y sabe que ya no tiene perdón, por esta razón entonces, ¿qué quiere? Seducir a muchos a desviarse a la verdadera voluntad que viene de parte del Eterno, ¿cierto? Hacerlos desviar, los seduce para que no hagan la voluntad del Eterno y les hace pensar que lo que están haciendo es la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Hay mucho ministro que piensa que lo que está haciendo es la voluntad del Eterno, cuando es falso. Pero son pensamientos que cuando tú no aceptas la voluntad del Eterno, estás en esa contraposición, estás en contra de la voluntad del Eterno. Cuando tú rechazas la voluntad del Eterno, inmediatamente se corta la comunión con el Eterno, con nuestro Padre. Y al cortarse la comunión con el Padre, entonces Satanás viene y sutilmente introduce en tu mente algo que parece la voluntad del Eterno y que a ti te agrada también. ¿Cierto? Entonces te hace ver algo agradable a tu razonamiento, no al del Eterno, no al del Padre. Y entonces, eso sí lo quieres realizar, eso sí lo quieres hacer, pensando que es la voluntad del Abacados. Ahora, hemos aprendido algo. Aunque tú hagas algo con perfección, ¿aló? Aunque tú hagas algo correcto, algo con perfección, lo puedes hacer perfecto. Eso no significa que sea la voluntad agradable de nuestro Abacados. ¿Aló? Si el Padre no te ha enviado a hacer algo, no lo hagas. Detente. Pero es que esto es agradable y se ve bueno y con esto me puedo ganar la ciudad entera. Wow. Si el Padre no te ha enviado a ganarte la ciudad entera, no lo hagas. Pero es que esto parece bueno y esto parece que... ¿Aló? Wow. Si el Padre a ti te entregó para hacer algo, hazlo. Si el Padre a ti te entregó para hacer un evento, hazlo. Pero si tú estás copiando lo que el Padre le entregó a otro para hacerlo tú, ay. Cuando el Padre me envía a hacer algo a mí, yo lo hago. Pero cuando tú por envidia vienes a copiar lo que yo debo hacer para el Padre que me envió a hacer, no tienes el respaldo del reino. Estás usurpando una identidad, estás usurpando una autoridad que no se te ha dado. Y esto es misericordia del Eterno. Porque hay muchos en este momento queriendo hacer cosas que el Padre no ha enviado a hacer. Y hoy el Padre le está diciendo, detente, porque te puedo cortar.
No es amenaza para nadie. Es una advertencia del reino de los cielos que como profeta del Señor lo digo hoy. Que si alguien tiene autoridad de confrontar a un profeta, es otro profeta. Y hay rangos dentro del ejército. Hay profetas que estaban bajo una autoridad de otro profeta. Y lo podemos ver en el tiempo de Samuel, cuando él tenía ¿qué? Una compañía de profetas. Elías también era el papá, digámoslo así, espiritual de muchos profetas. Entonces, el profeta no se manda solo, el profeta debe estar bajo autoridad para realmente tener autoridad. Cuando un profeta se revela a una autoridad, todavía no tiene la suficiente autoridad para hacer algo en una nación, en una ciudad o en una casa, en una familia. Primero demuestra tu fruto y luego entonces sabrás si la autoridad que tienes viene de parte del reino de los cielos. A veces respondo más fácilmente por acá, ¿no? Que responder mensajes a muchos. Porque la palabra del Eterno tiene más poder que mi propio mensaje almático. Pero la palabra del Eterno que sale por mi boca es espada que atraviesa. Porque le hablo con toda la autoridad que el Padre me da para hablar. Y soy un profeta de misericordia, que nunca he declarado juicio, ni fuego que consuma, ni espada que corte vidas, sino que mi mensaje ha sido contundente, confrontante, para arrepentimiento, para que almas no se pierdan. Y como autoridad en esta casa de Medellín, en Casa de Justicia de Medellín, como autoridad que el Señor me ha dado, todavía hay oportunidad para muchos de volver al diseño que han perdido. En el nombre poderoso de Yeshua. Entonces, cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, miremos si realmente lo que estamos haciendo es la voluntad del Eterno o es mi voluntad porque me plació o por orgullo o por vanagloria o por alcanzar miles de seguidores. Yo solo sigo a Yeshua. Y que a mí me sigan los que vean el fruto en mi vida, no por palabritas. Que a mí me sigan por el fruto que me veas. Porque realmente cuando suelto una palabra de parte del reino se cumple para la gloria del Eterno. Llegó la hora de desmantelar, llegó la hora de que caiga por tierra lo falso. Y si Medellín es casa de justicia, en Medellín no se va a establecer la injusticia por boca de nadie. Lo declaro en el nombre de Yeshua. Que quiera venir a esta ciudad, hablar de justicia y establecer justicia, su vida tiene que ser luz. Y que me muestre su casa, que me muestre su esposa, que me muestre sus hijos o sus hijas. Entonces sabré de qué estamos hablando. Pero si ni siquiera ha podido organizar su vida, él o ella, ¿de qué va a hablar? ¿De qué justicia va a hablar cuando tiene hijos o hijas que no están en el orden del Señor? Santo es el Señor. Necesitamos recuperar tiempos con Dios. Estamos entendiendo, amados. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Terminamos. Así también en la tierra. ¿Cierto? Cuando dice hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. Para que esto se cumpla, así también en la tierra, o sea, en tu territorio, para ello debes conocer su voluntad, la voluntad del Padre. Pero ello se adquiere solamente de una forma, en su presencia, en su presencia. Y no cualquiera entra en la presencia de mi Padre. No es que el que dice, ay, anoche estuve en la presencia del Eterno. Sí, no. Hay quienes dicen, anoche pasé toda la noche con el Ruach Kodesh, con el Espíritu Santo, con el Padre, con Yeshua. Pero cuando yo miro sus frutos y no veo frutos, yo digo, pero entonces, ¿con cuál Padre estuvo? Esa palabra que está saliendo por su boca, ¿cómo va a ser del Padre si yo veo que es un desorden en muchas áreas de su vida? Yo creo que si el Padre le va a hablar, entonces primero le va a hablar de organizar su vida. ¿Aló? Pero hay muchos que quieren organizar la casa tuya cuando su casa no está en el orden que el Señor quiere. No recibas consejo de alguien que todavía no tiene el área de que te está hablando sana. Si te está hablando de una relación familiar, entonces mira que él tenga primero su relación familiar bien. Entonces le recibes el consejo. Si te está hablando de sanidad financiera, mira entonces que en su área financiera esté saneada. Porque si no te está hablando de qué? De espuma, de globos. ¿Aló? Cuando alguien te quiera, te vaya a dar un consejo, mira su fruto. ¿Aló? Porque su fruto habla. ¿Aló? Si el que te va a aconsejar, a dar un consejo, te va a hablar de tu esposo. Entonces mírala a ella, si es una mujer y te va a dar el consejo, mira cómo está su esposo. ¿Aló? Si es un hombre, te va a dar consejo acerca de tu esposa. Entonces mira cómo está su esposa. ¿Aló? Yo no puedo hablar de lo que no tengo. Eso es orden divino. Eso es yo traer el reino y establecerlo en mi territorio. Entonces, cuando yo bajo la plantilla del reino y la acomodo con lo que tú me estás diciendo, veo cuán desviada está tu palabra. Veo cuán desviado puede estar tu corazón de hacer la voluntad del Padre. Pero si yo traigo esa plantilla y la pongo, y cuando la pongo sobre lo que me has dicho y es exacta, digo, wow, este hombre, esta mujer es del reino. Porque conforme vi en el reino el diseño, así mismo esta mujer lo está expresando, este varón lo está expresando. Y en el nombre de Yeshua viene un tiempo donde vamos a ver Deuteronomio 28 cumpliéndose a cabalidad total. Escúcheme, va ya, inmediato, va a empezar el tiempo de ver Deuteronomio 28, porque el Padre ha hablado mucho. Y vienen las bendiciones por la obediencia. Vienen las bendiciones por la obediencia. Pero Deuteronomio 28 también habla de qué consecuencias por la desobediencia. ¿En qué lugar quieres estar? En una forma sobrenatural. Porque va a empezar. Va a empezar. Y que el Señor establezca las bendiciones para muchos por haber obedecido. Pero también unas consecuencias para aquellos que no hicieron su voluntad, siendo buena, agradable y perfecta.
Y hoy en el nombre de Yeshua, juntos, ¿sabes qué? Vamos a terminar haciendo algo. Vamos a terminar declarando que Medellín es una casa de justicia, donde las puertas de esta ciudad, de esta casa, se abren a los justos y se cierran a todos aquellos injustos que quieran venir a traer injusticia, disfrazada de verdad, de justicia. Un justo hace la voluntad del Padre y no se revela. Un justo va hasta el final, cueste lo que cueste, sujeto a una autoridad. Cuando un soldado no se agrada de una orden de su general, el soldado podrá salir corriendo y decir no me gustó. Si sale corriendo después de haber dado una palabra y haberse comprometido con ella, está desertando. Está desertando. ¿Se vuelve un qué? Prófugo. Un desertor. Porque había una orden desde arriba para cumplir. Y hoy en el nombre de Yeshua nos volvemos realmente varones y mujeres de reino que cumplimos lo que decimos. Con lo que nos hemos comprometido hasta el final lo cumplimos. Pero no saldrás corriendo y dejando las cosas sin cerrar ciclos. Eso te resta autoridad, por lo cual no podrás hablar de justicia en ningún lugar. Porque si lo haces, la espada con la que estás hablando, llamada justicia, te puede cortar. Creo que este mensaje es de mucha misericordia para muchos. Y yo creo que en el nombre de Yeshua llegó la hora de establecer a nuestra ciudad en lo que el Eterno quiere, como justa, limpia, una ciudad que hace la voluntad del Eterno. Y eso declaro que Medellín es, porque empezamos nosotros por el deseo de que así sea hecho en Medellín. Y hoy se cierran las puertas en nuestra ciudad en el nombre de Yeshua a todo injusto, persona injusta que quiera entrar a ella. O aún aquellos que están dentro de la ciudad y que están obrando en injusticia para dañar tu reino, son vomitados de esta tierra. En el nombre de Yeshua. A esta ciudad no entran los falsos, porque el Señor la escogió y ha decidido que sea justa, de justicia, casa de justicia. Si el Eterno desea que esta sea casa de justicia, hay una espada, como la que puso el Padre en el huerto, revolviéndose, para cortar todo aquel que venga en otra voluntad diferente. Y no es amenaza para nadie, es advertencia para muchos de que Medellín, en el nombre de Yeshua, empezó ya a ser restaurada. Medellín empezó a ser establecida como lo que el Padre ha decidido que sea. Nadie la va a manosear más. Nadie la va a ultrajar más. Nadie la va a insultar más. Es por eso que este hombre, sabemos de dónde estoy hablando, desde Bogotá, desde Nariño vino a tratar de maldecir la ciudad. Pues eso cayó por tierra ese mismo día. Porque en el nombre de Yeshua todo eso que hizo se cortó y no tuvo poder ni autoridad en nuestra ciudad. Y hoy declaramos a nuestra ciudad en toda Shalom, porque el valle de ese valle de Aburrá que se llamaba Valle de Aburrá, hoy es Valle de la Esperanza. Y Medellín hoy es casa de justicia, donde se establece el reino de los cielos
porque el reino de los cielos se ha acercado a Medellín, Colombia. Dáselo fuerte. Y a todos los que están a la distancia, en el nombre de Yeshua, reciban la shalom también. Desde esta ciudad, reciban esa shalom. Los amamos y los invitamos. Están invitados para esa jornada hermosa que habrá. Es un encuentro. Se llama Nuevo Comienzo. Porque ha empezado algo en Medellín. Por eso se le dio Nuevo Comienzo. En Medellín está empezando algo. Es nuevo. Es el comenzar. El Padre le ha dado la oportunidad a esta ciudad de Medellín de comenzar de nuevo. Por eso se llama Nuevo Comienzo. ¿Ya? Y veremos pronto respuestas en nuestra ciudad Medellín. Y todos aquellos que desean acompañarnos, será el 3 y 4 de octubre, viernes y sábado, 3 y 4 de octubre de este presente año, ¿sí? En estos días enviamos el reel, ¿sí? Y el flyer, la publicidad del evento con los horarios y con el lugar. El lugar sigue siendo el mismo de la anterior publicidad, ¿ok? Y entonces, cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros a través de esta nuestra página de Facebook, ¿cierto? O por Messenger, nos pueden escribir y ya internamente les daremos un número a los verdaderamente interesados para estar en contacto. Les pido el favor de que se hagan registrar por ahora, puede ser por Messenger diciendo que van a asistir para empezar a tener en cuenta. Entonces, nombre, teléfono y la nación o ciudad de donde viene, ¿ok? De nuevo, Shalom Adonai para todos.